¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Mujer y son 15 minutos. Hoy está con nosotros Laura del Rayo, abogada, activista, con quien vamos a platicar muchas cosas, sobre todo nos va a platicar quién es ella. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos vean, a toda la audiencia, y pues muy grato estar acá contigo, David. Gracias, Laura. Oye, bueno, yo te he visto en la tele, te he visto en las noticias, te he visto en el servicio público, pero platícanos, ¿quién es Laura del Rayo? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son tus anhelos? Platícanos tu forma diaria de vida. Siéntete en la confianza de platicarlo, pero sobre todo platicarle a la gente que nos ve quién eres tú. Muchas gracias. Pues soy joven abogada, tengo una maestría en Derecho por CONACYT, pues me titulé por promedio, tengo una especialidad en Políticas Públicas y Justicia de Género por Flaxo y por Claxo. Pues no sé, he hecho cursos y diplomados a nivel internacional. La verdad es que este gusto por los derechos humanos nace desde que yo iba en la licenciatura de Derecho. Nos seleccionan para ir a un concurso de una simulación de juicio ante la Corte Interamericana, que era un concurso nacional en la UNAM. Y pues fuimos, y yo recuerdo que la primera vez fue fatídico para mí. Yo salí llorando al baño, literal, porque pues era un formato totalmente diferente. Obviamente la presión, teníamos ahí a todas las escuelas de todo el país, y a mí me daba muchos nervios hablar en público. Entonces salí llorando, y a partir de ahí dije, esto nunca más me puede volver a pasar. Entonces toda la noche estuve practicando en el cuarto de hotel, en el espejo, y la segunda ya nos fue muy bien, la tercera nos fue muy bien, y al final terminamos creo que en quinto lugar, algo así a nivel nacional. Entonces fue como una experiencia muy grata, y a partir de ahí empecé a buscar por el lado académico, pues más preparación para poder tener más herramientas. Obviamente yo siempre lo digo, esta parte de poder estar en la educación, se lo debo este privilegio al gran trabajo que han hecho pues mi mamá y mi papá toda su vida, ¿no? Que trabajaron arduamente. Entonces pues y esta parte de estar impulsando de siempre mamá y papá, de siempre tienes que, o sea, si tienes la oportunidad, aprovéchala y estudia. Entonces me fui a estudiar un curso también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un como diplomado también en Derechos Humanos. Después, pues aquí obviamente en los cursos de la Casa de la Cultura, de asociaciones civiles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y pues ese ha sido como mi enfoque hasta que pues me vi enfrentada a la realidad, por así decirlo. No bajé como del paraíso de la academia, ¿no? Para entrar justamente a una realidad que se vive. Y pues empecé a tomar ciertos casos para hacer acompañamientos y canalizaciones de violaciones a derechos humanos, muchos de ellos enfocados en derechos de las mujeres, esto es cierto. Sin embargo, no eran los únicos que de los cuales pues yo tenía como conocimiento. Y empecé pues a dar como este seguimiento, algunas veces a través de ciertas colectivas, algunas veces en colaboración con algunas asociaciones civiles, pero yo siempre me han dicho como, ¿por qué no formas tu propio colectivo, no? Y la verdad es que de pronto por otras actividades que también tengo, me parecería irresponsable no darle el 100% a un colectivo que se lo merecería. Entonces yo trato de que lo que yo hago, pueda hacerlo bien hecho, ¿no? Entonces estos acompañamientos los hago pues a nombre propio, por así decirlo. Y pues esto me lleva a que en algún momento yo ya pueda pensar, cuando empezamos también a formar a trabajar con ciertas autoridades en protocolos, en capacitaciones para el personal con perspectiva de género, hablando un poco de la ley Olimpia, de lo que es también la reparación del daño integral, que es uno de mis mayores temas que he estudiado, por así decirlo. Y pues en todo esto me ha ido llevando poco a poco a mantenerme como en esta parte, en mantener viva pues esta pasión por los derechos humanos. Y justamente yo me he creado como una frase, ¿no? Por así decirlo, y es que
Los privilegios que se tienen no sirven de nada si no son para poder ir cerrando estas brechas de desigualdad que tanto daño nos hacen para caminar hacia una verdadera justicia social. Entonces, eso es lo que me mueve, eso es lo que me motiva todos los días. Solo tú dijiste que de la escuela saliste a la realidad. ¿Cuál fue la realidad a la que te encontraste? Platícanos de los casos o con qué te has enfrentado en esta realidad que dices. Sí, pues la verdad es que cuando uno estudia, pues sí, obviamente te va la teoría, la academia te sienta ciertas bases y te va preparando para saber y tener los conceptos, etcétera, pero no hay nada como hablar con las víctimas. Cuando tú hablas con una víctima de una violación a derechos humanos, es impactante y te marca sí o sí, porque no solamente es el hecho que se suscitó o por el cual se es víctima de esa violación a derechos humanos, sino además es el enfrentamiento que se tiene hacia un sistema que revictimiza, porque no existe la capacitación adecuada de servidoras y servidores públicos, porque sobre todo hay mucha insensibilidad. O sea, es como, pues para mí es una carpeta más, pues para mí es un caso más, para mí es un expediente más, pero para quien lo está viviendo, pues es toda su vida. Entonces, esta insensibilidad que se tiene, y no solo, infortunadamente, no solo del servicio público o del sistema, por así decirlo, de justicia, sino también de la sociedad en general. A veces, muchas veces pensamos como que, pues, ay, le pasa a Laura del Rayo, pues a mí qué, ¿no? A mí qué me afecta que Laura del Rayo la esté persiguiendo, la estén amenazando, a mí no me importa. Sin embargo, claro que nos importa y nos debería importar, porque hoy es Laura del Rayo. Mañana no sabemos si nos toca a nosotros o a nosotras. Entonces, y además, que cuando ya nos toca a nosotras, o sea, ya cuando ya lo estamos viviendo en carne propia, ahí sí queremos que todo el mundo nos voltee a ver, ahí sí queremos la justicia divina y la justicia de los hombres, y está bien. Sin embargo, esta insensibilidad o esta indiferencia que se tiene ante los demás casos, nos hacen que se perpetúe también el sistema, ¿sabes? Porque es una parte pues sí, de indiferencia. Es como, pues si no me la van a venir a hacer de emoción, por así decirlo, o no va a haber por lo menos una réplica, ¿no? ¿En dónde? Y aquí la verdad es que donde yo también valoro mucho, digo, mi papá, tú lo conocías, era periodista, ¿no? De todos los años, pues desde que yo nací, mi papá ya era periodista, ¿no? Entonces... Sí, ella también ya era periodista. Sí. Entonces, la verdad, yo valoro mucho el trabajo que se hace también desde el periodismo. O sea, es un todo, ¿sabes? Y el chiste aquí es que podamos ir caminando hacia engranar todas y todos, porque si no, en algún momento se traba y entonces ya no. Y yo creo que una de las claves más interesantes es trabajar sobre la sensibilización de las personas. ¿Tú crees que las comisiones de derechos humanos se han burocratizado? Ayer o anteayer la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha propuesto una modificación. Hay quien ha pensado durante los últimos años que el tema de los derechos humanos se ha convertido en una palanca de abuso para favorecer a los delincuentes y también en una palanca para no beneficiar a quien creen. Justamente lo que dice, se convierte en burocracia los casos, no se les toma en cuenta, pero sin embargo casos más sonados donde, no sé si los delincuentes tengan el dinero para impulsar los temas, o si la Comisión de Derechos Humanos, no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo, pero ¿tú crees que en los últimos años la Comisión de Derechos Humanos ha abusado de su posición, le ha fallado a México? ¿Tú cómo ves el tema de los derechos humanos desde ese punto? Mira, la verdad es que hay que entender, hay dos maneras de poder proteger nuestros derechos humanos, que son la jurisdiccional y la no jurisdiccional. Las comisiones de derechos humanos son parte de esta parte, valga la redundancia, no jurisdiccional, en donde podemos hacer valer nuestros derechos humanos. Jurisdiccional estás hablando de... Es como administrativo, por así. Cuando digo jurisdiccional, justo, juzgados, sistema de justicia, todo. Entonces, cuando nos vamos al no jurisdiccional, estamos hablando como del tema administrativo, por así decirlo, y una de las partes torales de este sistema no jurisdiccional son las comisiones de derechos humanos. Yo creo que
¿Te faltan dientes también? No creo que les falten dientes porque entonces quedaría sin, o sea, la manera, la razón de ser de las comisiones de derechos humanos es esa. Por eso están hechas, creadas de esa manera. Entonces dejarían de ser comisión de derechos humanos, se convertirían en otra cosa, pero ya no serían comisiones de derechos humanos. Luego, entonces, las comisiones de derechos humanos lo que tienen que, entonces, con lo que tienen que trabajar es con la calidad moral. Totalmente, justo. Y además que las recomendaciones estén bien hechas, porque tener una recomendación en donde no me dice nada, pues a mí qué, ¿no? O sea, es como, el chiste es que esta recomendación vaya bien fundamentada, porque además se tiene teoría, pero sí para aventar, se tienen todas las resoluciones de la Corte Interamericana, del modelo de la ONU, se tiene, bueno, muchísimo material para poder hacer valer y decir, a ver, tú, no sé, por ejemplo, gobernador, tú fiscal, ¿no? Que son como, pues, por ejemplo, dos de las figuras que por ser representantes del Estado, ¿no? De parte del Estado, pues violentan estos derechos humanos y evidentemente se tiene que poder fundamentar, porque entonces es muy fácil dar la vuelta a una recomendación que está de papel y toda endeble, que nomás me dice, yo te recomiendo, gobernador, que hagas tal cosa, ¿no? Ok, ¿no? O yo, fiscalía, te recomiendo tal cosa. Pues, ¿qué? Es que las recomendaciones y... claro. Justamente. Permítame tantito, te atiendo, ¿no? Y que además, perdón, yo no voy a generalizar, pero pues la verdad es que las visitadoras y los visitadores, pues, tienen que ir más allá, no tienen que agarrar un machote, como se dice coloquialmente, y decir, ya tenemos una de esa violación, se va a hacer. Te lo digo porque yo trabajé en la Comisión de Derechos Humanos, yo hacía recomendaciones. Entonces, en realidad, me parece que es una de las partes es una de las partes fundamentales de este sistema no jurisdiccional y que puede ayudar, la razón de ser de estas comisiones es ayudar a este acceso real a los derechos humanos de todas las personas, de todas las personas. Porque es cierto que dentro del sistema penitenciario también existen ciertas violaciones a derechos humanos. No quiere decir que los derechos humanos del sistema penitenciario o las personas que estén ahí estén por encima de las personas que no estamos en el sistema penitenciario. No es así. Es que todos los derechos humanos deben ser tratados por igual. El tema es que justamente cuando no se justifica, cuando no se fundamenta, se tiende a una malinterpretación de de las recomendaciones, ¿no? De las solicitudes que se hacen. Entonces, es triste porque podría tener un mayor alcance, porque además la Comisión de Derechos Humanos puede mandar traer, tiene dentro de las facultades, de sus facultades legales, mandar traer a las personas que no hagan caso, o a los funcionarias que no hagan caso de las recomendaciones, y que los puede mandar traer al Congreso del Estado para que rindan cuentas y digan, ok, no me hiciste caso en mi recomendación, ¿por qué? Es que ese es el problema. Que tenemos es muy coligados. Es justo un círculo vicioso. No sé cómo decirlo. Amigos son, vamos a decirlo de esa forma. Yo les llamaría de otra manera, les llamaría cómplices. Podría ser. Los actuales diputados y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, junto con el fiscal, han hecho un excelente negocio de la justicia y lo hemos visto todo el tiempo. Laura, ¿conoces el caso, por ejemplo, de María Luisa Villanueva Márquez? Sí, lo he escuchado a través de mi papá, lo escuché varias veces y recientemente también tú le hiciste una entrevista, ¿cierto? ¿Qué opinas de ese caso? Mira, la verdad es que justo es estas fallas al sistema. Yo no estoy diciendo si es responsable o no, porque eso a mí no me corresponde decirlo. Sin embargo, se tiene que tener la certeza de que es responsable para poder estar en prisión. Y otra de las cosas es que esta parte de la prisión preventiva, se ha dicho muchas cosas acerca de de que sí es violatoria de derechos humanos y per se sí lo es. Per se sí lo es. Sin embargo, hay que entender que pues tiene otras justificaciones, ¿no? Justamente tratando de hacer valer esta justicia, por así decirlo, y que no se violente los derechos de las víctimas. En este caso, María Luisa, para la justicia es culpable. Sí. Logró salir a la cárcel por beneficio legal. Ella considera que para seguir defendiendo su
inocencia, pues bueno, ella estaría dispuesta a regresar a prisión. Sin embargo, bueno, ha entrado, tuvo 25 años, la sacaron a fuerza, ahora la quieren regresar, que porque el procedimiento está mal, el fiscal, pero también está aquí intrínseco un conflicto que trae el fiscal con el presidente del tribunal y esta señora en medio. ¿Quién demonios le ayuda a esta mujer? Solamente su abogado. ¿Quién puede ayudarle a los derechos humanos? Para eso estarían en este caso, Justamente, ¿no? Porque además ella sale, como bien lo dices, después de tener una sentencia y cumplir cierto tiempo, le pueden tener el beneficio que ella obtuvo, por así decirlo, que es salir. Sin embargo, dentro de sus antecedentes, por así decirlo, está, ¿no? Ya la sentencia firme. Y la verdad es que estos asuntos legaloides, se podría llamar de una forma así, son bastante penosos porque lo dijiste bien, o sea, mira, si el fiscal tiene una rencilla con el presidente del Tribunal de Justicia, pues seguro es que lo resuelvan, pero ¿por qué siempre tiene que haber alguien por en medio o en medio de este tipo de conflictos o sea, en donde se pagan justamente y no se tiene un verdadero derecho, un verdadero acceso al derecho a la justicia, que todas y todos lo tenemos? O sea, bien decían, si existen personas que tienen o que cometen una infracción a la ley o que cometen un delito, claro que pues, si estamos en esa hipótesis, pues tenemos que pagarlo, pero tenemos que pagarlo de acuerdo al derecho al acceso a la justicia, no a caprichos de nadie. Y justamente creo que es algo que esto sucede. La verdad es que yo no tengo el gusto de conocerla. Yo todo lo he escuchado, te digo, a través de papá, que yo escuché varias veces que la entrevistó y te digo que recientemente tuyo. Pero pues el abogado que la verdad valientemente toma el caso porque muchas veces también a las y los abogados pues se les ponen ciertas barreras, ¿no? De cierta forma para que, pues, como que no resistan, ¿no? Y puedan soltar ese tipo de casos y, pues, en lo que podamos ayudar, ¿no? Igual y en difusión, igual, o sea, es que es lo que te digo, a lo mejor no podemos yo no puedo decir yo tomo su caso, ¿no? Pero podemos ayudar justamente en esto, en la difusión, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Por parte de estas entrevistas o pues igual y escucharla, igual y justo, no sé qué es lo que ella necesitara, pero pues si se pudiera hacer, claro que ese es, pues es uno de los cometidos, ¿no? Que se tienen y por los cuales se busca estar en esta parte de hablar, de que la gente conozca más de nuestros derechos humanos.